Listo. Muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Expro, de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. El docente es el doctor Juan José de Jesús Medina Martínez, la materia juicios orales en materia civil y mercantil. Hoy estaremos hablando de un juicio especial hipotecario. Para ello nos acompaña el licenciado Ramón López Pérez y la licenciada Gema del Carmen Luis Sánchez. Es una simulación de un juicio especial hipotecario con la cual daremos inicio. Estando aquí reunidos con fecha 30 de junio del año 2024, damos inicio con la audiencia del juicio especial hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores Infonavit en contra de la ciudadana María Luisa del Carmen Aguilar y Velasco. Tenemos presentes a las partes. Por la parte actora tenemos a... Su servidor, el licenciado Ramón López Pérez, representante del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, Delegación Chiapas. Perfecto. Por la parte demandada, ¿quién nos acompaña? Disculpe. Su servidora, la licenciada Gema del Carmen Luis Sánchez, en representación de la señora María Luisa del Carmen Aguilar y Velasco, por parte demandada en el presente juicio. Perfecto. Una vez hecho el pase de lista, damos por iniciada la apertura de este juicio oral especial hipotecario. Por la parte actora se hace la presentación de una demanda. ¿Sería tan amable de explicarnos en qué consiste esta, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, su señoría. Muy bien, acudo a esta sala de sesión de juicio oral con la finalidad de exponer la demanda de un ejercicio de la acción real hipotecaria en contra de la señora María Luisa del Carmen Aguilar Velasco, que consiste en el incumplimiento de pagos de contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, misma que fue celebrado con mi representada desde el pasado 28 de agosto del 2006, mediante instrumento notarial número 728, legalizado con fe pública ante el licenciado Carlos Rodolfo Soto Monzón. De este modo, se exige el pago por concepto principal por un monto de 251,000 pesos y que aplicándose diversos factores y conceptos de impuestos por esta institución, asciende un total de 120,000 pesos, lo que en suma general total resulta por la cantidad de 371,000 pesos, tal como lo establece la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización conocido como UMA. Se suma a esta exigencia también de parte de mi representada el pago por concepto de intereses ordinarios que no han sido cubiertos, más lo que se siga generando cada año sobre el total del adeudo, tal como se encuentra suscrita en el contrato de apertura de crédito simple y constitución de la hipoteca base de la acción a razón del 9% anual. También se exige el pago de intereses moratorios no cubiertos, más lo que se siga generando hasta la liquidación total del adeudo, cantidad que se incrementará en la ejecución de sentencia, tal como se suscribió en el contrato ya citado. En este mismo rubro, señor juez, pedimos como institución que se reconozcan los daños y perjuicios que ocasionan ante este incumplimiento. También, fundamentalmente, se declare judicialmente y en apego a derecho la deuda hacia la señora María Luisa del Carmen Aguilar Velasco por el incumplimiento de dicho contrato de apertura de crédito. En este mismo tenor, señor juez, exigimos el pago de gastos y costas que están causando dicha controversia al final de esta controversia. Es cuanto, señor juez. Perfecto. Muchas gracias. Por la parte defensora, ¿nos podría dar alguna contestación a lo que se le está demandando a su cliente? Sí, muchas gracias, su señoría. Bueno, en nombre de mi representada, daremos contestación a las prestaciones que la parte autora menciona para este presente juicio. Primeramente, mi representada niega que a los ciudadanos Marta Beatriz Ruiz y Jairo López, apoderados legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tengan el derecho de reclamar el pago por la cantidad de 251,318 pesos con 29 centavos, más intereses moratorios, como lo hacen mención en la demanda, puesto que no coincide con el monto que se estipula en el contrato original.
De la misma forma, se niega que los apoderados legales les asista el derecho de reclamar la cantidad que solicitan por concepto de intereses, puesto que no coinciden con la tasa de intereses que en la presente demanda hacen mención, que es del 9% anual, cuando en el contrato original se estipula la tasa del 5% anual. De la misma forma, no mencionan los pagos que se realizaron, mismos que fueron realizados a través de descuentos vía nómina de mi representada. Además, que carece de acción del derecho de reclamar intereses futuros. Se carece de acción y resulta improcedente la cantidad que solicitan por concepto de intereses, pues los intereses deben generarse conjuntamente. De la misma forma, se niega que la parte actora tenga el derecho de reclamar el pago de gastos y costas que se originen en el presente juicio. En efecto, es improcedente la prestación que se solicita en el inciso G de la demanda que origina el presente juicio. Es cuanto, su señoría. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Bueno, una vez escuchadas a las partes, procederemos con fundamento al artículo 283 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bueno, primero damos por terminada, perdón, disculpen. Damos por iniciada la apertura del juicio oral hipotecario y ya que tenemos la explicación de la demanda y de la contestación, escuchadas a las partes, también procederemos con el fundamento del artículo 283 del Código Federal de Procedimientos Civiles con el inicio de la parte probatoria, por lo cual decretamos como iniciada la primera etapa del juicio especial hipotecario. En primera instancia le cederemos la palabra a la parte actora, la parte que está demandando para el desahogo de las pruebas que tienen a bien tener. Adelante, licenciado. Muchas gracias, señor juez. Es de reconocer que desde el momento en que se suscribió el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria y constitución de la hipoteca citada, mi representada ha cumplido como institución. En ese tenor, en lo que corresponde a pruebas, me permito entregar ante esta sala lo siguiente. Le presentamos la prueba confesional que estará bajo la responsabilidad de la hoy demandada para responder de dicho caso, a cargo de la señora María Luisa del Carmen Aguilar Velasco, ya que en 3 ocasiones se le ha notificado de dicho requerimiento y nunca hizo caso en ella, prueba que se relaciona con los hechos citados en la presente demanda. También presentamos la documental pública, que consiste en copia certificada del instrumento notarial número 32.242, que es avalada por el notario licenciado Sergio Rea Fiel, prueba que se relaciona con cada uno de los antes descritos. También, señor juez, entregamos copia certificada del contrato de apertura simple y garantía hipotecaria, que está suscrita por la parte demandada con mi representada, con base de la acción, evidencia que tiene relación con lo antes citado. También entregamos la documental privada, que consiste en copias de las notificaciones hechas para el requerimiento de pago extrajudicial hecha a cargo de la hoy demandada, así como también las certificaciones contables hechas por mi representada de los adeudos atrasados. Incluye también el instrumental de actuaciones, que consiste en todo lo que se actúe y favorezca los intereses de mi representada, que se relaciona con cada uno de los hechos citados. Presunción legal y humana, pues igual manera consistente en todo lo que favorezca los intereses de esta institución que represento y que se relaciona con los hechos que se hace referencia. De igual manera, señor juez, a lo antes expuesto y en apego a las normas procesales, hago de su saber que se tiene entregada ante la secretaría de este órgano el pliego de posiciones, que será respondida en tiempo y forma en este pleno. Es cuanto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Una vez escuchada la parte actora, procederemos a escuchar a la parte demandada para que con fundamento en el mismo artículo 283, esta puede hacer uso del desahogo de las pruebas que considere pertinentes para el caso, mismas las cuales ya deben de obrar agregadas en autos. Adelante, licenciada, por favor. Sí, muchas gracias, su señoría. Bueno,
Por la parte demandada presentamos las siguientes pruebas. Documental pública, que consiste en original del contrato base de la acción, donde se especifica el monto real y neto del crédito, así como los intereses reales que se establecieron en el mismo. Asimismo, la documental privada, que consiste en comprobantes de pagos que fueron realizados por descuento vía nómina, mismo que comprueban los pagos realizados y los montos que fueron descontados periódicamente. La prueba confesional por parte de los apoderados legales, los ciudadanos Marta Beatriz Ruiz y Jairo López, siendo necesaria el desahogo de la prueba confesional en virtud de que fueron ellos los representantes para celebrar dicho contrato, objeto base de la acción. También la prueba confesional a cargo de la demandada María Luisa del Carmen Aguilar, y con esta prueba se acredita que la demandada no fue notificada en tiempo y forma de los supuestos incumplimientos de pago. Tampoco se le fue notificado en tiempo y forma sobre las prestaciones de la demanda inicial. La presunción legal y humana en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. También la prueba confesional por parte de la licenciada Perla Luis Martínez, quien es jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien fue encargada de realizar el pago de los sueldos del lugar del trabajo de la demandada, quien ha manifestado también que se han realizado las deducciones correspondientes por concepto de pago de vivienda. Y la instrumental de actuaciones, que bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que las pruebas documentales que se han ofrecido se exhiben en original, tal y como se ha acreditado en este presente juicio. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, licenciada. Bueno, una vez escuchadas a ambas partes y puesto que las pruebas de ambas partes ya obran en autos con las copias certificadas, estas se dan por desahogadas por su propia naturaleza y se dan enteradas que se tomarán en consideración para la emisión del fallo. Cabe mencionar también que dentro del sobre que ustedes entregaron con el pliego de posiciones fue abierto frente a ustedes y las preguntas fueron realizadas a los testigos que ustedes presentaron o tuvieron a bien presentar ante esta sala para realizarle las preguntas correspondientes, mismas que fueron pasadas a calificación y aprobación para que éstas fueran realizadas conforme a derecho. Por ende, sin haber ninguna otra prueba que mencionar o ninguna otra prueba por desahogar, se da por cerrada la etapa de pruebas, en la cual pues terminamos con fundamento en el artículo 283, estas ya fueron desahogadas pertinentemente y en su momento procesal. Ahora daremos por acuerdo, o sea, daremos inicio, de acuerdo con el artículo 942, fracción segunda, en la cual damos por abierta la etapa de alegatos. Cada abogado dispondrá de 8 minutos para la formulación de los alegatos, en los cuales ustedes expondrán los motivos o las razones del por qué les debe de asistir la razón de derecho. Licenciado Ramón, iniciamos con usted, por favor. Muchas gracias, su señoría. En base a la norma jurídica que tiene establecido este instituto y por ende ser parte de un ente de orden público del Estado mexicano como institución, en el que existe responsabilidad financiera de apoyo a los trabajadores en materia de vivienda y por haber contraído una obligación. Exigimos pues la aplicación de las mismas con base a lo establecido en el derecho y la obligación como deudora, la señora ya citada. Es decir, que se declare, que se reconozca y que se haga efectivo el pago convenido aplicando los parámetros ya conocidos por la parte demandada. Ya que como quedó demostrado plenamente durante el desarrollo de este procedimiento, la señora deberá cubrir lo antes expuesto con todas las agravantes. En ese sentido, como instituto, nos asiste la razón jurídica para lo antes citado, sin violentar, desde luego, sus derechos legítimos, ni mucho menos creando agravios en esta controversia.
Es cuanto, señor juez. Ok, perfecto. Se tienen por formulados y escuchados los alegatos por la parte actora por conducto del mandatario licenciado Ramón López Pérez. Estos, cabe mencionar que serán tomados en consideración en la toma de decisiones de la emisión del fallo. Ahora bien, es turno de la parte demandada de la formulación de sus alegatos correspondientes, haciéndole saber que de igual manera cuenta con el tiempo límite de 8 minutos para la formulación de los mismos alegatos y que se apeguen conforme a derecho. Licenciada, por favor, adelante. Muchas gracias, señor juez. Me permito en este medio y en uso de la voz expresar los siguientes alegatos. La vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también un derecho y sobre todo un derecho humano, por lo que este tipo de juicio deben ser juzgados y analizados detenidamente para así proteger los derechos de los más vulnerables. Ciudadano juez, es así como mi representada, en calidad de demandada, dentro de sus objetivos principales, busca esclarecer y dar solución a los hechos por los cuales se le demanda. La parte actora ha presentado pruebas mismas que no acreditan las prestaciones que solicitan, solicitando un pago excesivo de una supuesta deuda, así como de los intereses. Por su parte, mi representada ha ofrecido pruebas que acreditan bajo en qué términos fue celebrado el contrato base de este juicio, así como los pagos que fueron realizados, mismos que, como se ha comentado, se descontaron a través de su nómina, con la finalidad de proteger su patrimonio, patrimonio el cual es indispensable para que su familia tenga un techo para protegerse y que sus menores hijos crezcan en un buen ambiente, siendo la vivienda un derecho primordial para todos los seres humanos. Al llevarse a cabo el desahogo de las pruebas presentadas por cada una de las partes, mismas también que ya fueron desahogadas en cada una de las etapas correspondientes, puede darse cuenta, señor juez, que mi representada no debe la cantidad por la cual se le está siendo demandada, que ha realizado pagos correspondientes, absorbiéndose esos pagos directamente de su nómina en su respectivo trabajo. Se puede dar cuenta cómo esta institución se quiere aprovechar de esta persona que es vulnerable ante dicho instituto, pretendiendo cobrar una deuda excesiva misma que no es verídica. Mi representada considera que una vivienda no es solo un bien, sino un bienestar para el desarrollo propio y de su familia, principalmente de sus menores e indefensos hijos, para un buen desarrollo familiar. De esta forma y con las pruebas que ya fueron presentadas con antelación, solicito ante usted, señor juez, obre a favor de mi representada, pues la vivienda no solo es un bien inmobiliario, es también un derecho y sobre todo un derecho humano, por lo que este tipo de juicio debe ser juzgados y analizados detenidamente para así proteger los derechos de los más vulnerables. Es cuanto, su señoría. Perfecto, gracias, licenciada. Pues bien, se tienen por formulados y escuchados los alegatos de la parte demandada por conducto de su abogada, la licenciada Gema del Carmen Luis. Cabe mencionarle también que estos serán tomados en consideración para la emisión de dicho fallo. Sin más que mencionar, con esto cerramos la etapa procesal de acuerdo con el artículo 942, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado, lo cual nos menciona los alegatos. Declaramos el cierre de esta audiencia y pasaremos lo que es a proceder con la sentencia. Bueno, ya que escuchamos a ambas partes, la parte de Infonavit, que es representado por, en este caso, por el licenciado eh, Ramón López Pérez, en la cual están solicitando que se les pague una deuda de 251,000 pesos, que es el crédito inicial, más la cantidad de 121,000 pesos, considerando los intereses ordinarios, más la cantidad de intereses moratorios que se han generado hasta la fecha. Si bien es cierto que presentan el contrato, que presentan toda esta parte
de pruebas donde hacen a bien mencionar todo lo que se debe. También cabe hacer mención que la parte demandada presenta entre sus pruebas lo que son los recibos de pago de las mensualidades que alcanzan a cubrir cierta cantidad, por lo cual es considerablemente notorio que la cantidad no asciende a ese monto. Entonces, por consiguiente, es un monto mucho menor lo que se debe. También, como menciona la licenciada, la parte defendida, la vivienda es un bien primordial dentro del cual se tiene que respetar esa parte porque, pues, a fin de cuentas es un patrimonio para la familia. Pero también hay que hacer mención de que esta vivienda se adquiere por medio de una deuda hipotecaria, la cual se presenta por medio de un contrato en la cual una de las partes pues infringe este contrato dejando de pagar de un tiempo a la fecha, por lo cual se solicita esta cancelación anticipada y se quiere dar de manifiesto esta parte del término de contrato. Entonces, por consiguiente, y una vez escuchando y dando un poquito, perdón, pie a esta parte, considerando ya todas las pruebas y los alegatos que nos han presentado durante este juicio especial hipotecario, procederemos a dictar el fallo de esta parte. Como punto número 1, ha procedido un juicio especial hipotecario entre Infonavit en contra de la señora María Luisa del Carmen Aguilar y Velas. Punto número 2, se condena a la parte demandada al pago por concepto de la deuda menos los pagos realizados. Esto quiere decir que se va a descontar los pagos ya realizados del monto original. Número 3, se condena a la parte demandada al pago por concepto de mensualidades vencidas desde la fecha que dejó de pagar hasta el plazo que se debe. ¿Qué quiere decir con esto? Que únicamente va a pagar la diferencia del monto, no el monto inicial, no el monto con todo intereses ordinarios. Los intereses ordinarios deben de ser de acuerdo al 5% que se estipula en el contrato y no al 9% como lo quiere solicitar Infonavit. Se absuelve también a la parte demandada del pago de gastos y de daños y prejuicios, puesto que no existe ningún daño ni prejuicio en contra de Infonavit. Se absuelve también al pago de gastos y costas, debido a que, pues, es un gasto excesivo para la parte demandada. Por ese motivo se le absuelve de dicho gasto. Número 5, una vez ejecutada la resolución, se le concede a la parte demandada un plazo de 30 días naturales para el pago de lo antes señalado de la cantidad total. En caso de no hacerlo, se declarará una rebeldía y decretaré el remate del lote del terreno de manera inmediata. Así lo manifiesto yo, licenciado Antonio Martínez Álvarez, juez mixto de la primera instancia de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en el artículo 917 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado. ¿Algo más por manifestar? Cedo el uso de la voz a la parte actora. Con el derecho que nos asiste el respeto por naturaleza, solicito ante su señoría la expedición de la copia de los escritos, así como de la transcripción objetiva de los audios y videos de esta audiencia oral. ¿Es cuanto? Gracias, licenciado. Parte demandada, ¿algo más por manifestar? Cedo el uso de la voz. Está desactivado su audio, disculpe. De igual forma, su señoría, con el derecho que nos asiste, solicito la copia de la sentencia del presente juicio. Gracias. Ok. Sin más manifestaciones por realizar por ambas partes, se dan por estas las mismas y se dan por notificadas a las partes de la resolución. Es todo. Con esto damos cierre a este juicio especial hipotecario. Gracias.